a la sección El colapso es inminente, una gran sección de este programa que no volvía, que no habíamos hecho hacía varios programas. Y hoy con invitada especial, vamos a ver, no sé si ustedes trajeron algo también, algún Más o menos. bocadillo. Claro. Bueno, el colapso es inminente entonces. Hoy a cargo y en la boca de nuestra amiga Flor, que le Dale. agradecemos de vuelta por haber venido. Bien. Todo tuyo, por favor. Muchas gracias. Después de este terremoto político, como compañero, Compañero reidor. me pidió el reidor que exprese. Me interesaba hablar hoy de terremotos reales. Pero bueno, no me esperaba que estuviéramos realmente ante terremotos de la vida real, simbólicamente. Bueno. No esperabas venir y vivir uno. No, totalmente. O sea, ahora no me imagino lo que debe sentirse un terremoto, un movimiento de las placas tectónicas en la realidad. Algo así se debe sentir. Debe sentirse algo así, solo que... Menos bueno, desconcertante. Tal vez Menos, menos sí. desconcertante, claro. Porque decís, no, se están viendo las placas tectónicas. Claro. Nada más. Exacto, eso es lo fascinante de la ciencia dura, ¿no? A mí me interesaba hablar de un fenómeno natural, porque hay algo que a mí me parece muy, muy desconcertante, igualmente, de todo lo que tiene que ver con esos fenómenos naturales bien colapsistas, como son los tsunamis, los terremotos, los tifones. Esas cosas que vos decís, desastre natural, Sí, que hacen mierda que todo. hacen mierda todo y que no lo podés controlar. O sea, todo para lo que el hombre construyó la ciencia, para poder controlar esa naturaleza, se te vuelve en contra, porque hay cosas que son simplemente incontrolables. Y un poco creo que esto se me había ocurrido porque hace un par de programas habían mencionado el terremoto de Japón, no me acuerdo, como algo así, el de 2011. Sí, cuando hablamos con Benito. Claro. Por la central de Fukushima. El Fukushima, bueno. Que claro, o sea, son esos momentos en los que te das cuenta de que, no. O sea, cuando se te viene por la vía de la naturaleza, así, sola, sin la intervención de la mano humana. Ya no hablamos ni siquiera de cambio climático, estamos hablando de cuando se desconcha el mundo, ¿no? Bueno, y pasan cosas que uno no puede controlar. Bueno, un fenómeno particular del cual me enteré hace unos meses que existe en nuestro hermoso planeta Tierra, dentro de todo lo que es la estructura de las placas tectónicas y su movimiento, que es lo que sabemos produce la distribución, ¿no?, de los continentes, los océanos y entre ellos volcanes, terremotos, movimiento de los mares, hay una región particular del planeta, específicamente en la zona de Estados Unidos, de Norteamérica, que hay fallas geológicas muy conocidas, como por ejemplo la falla de San Andreas, que ¿Qué sería una falla geológica? son las formaciones que se generan justamente a partir del movimiento de las placas tectónicas. La cordillera, por ejemplo. Por ejemplo, claro, las montañas, las cordilleras, que, o sea, se forman justamente porque el movimiento deforma la tierra, básicamente. Todo esto me gustaría aclarar, primero que nada, que no soy una experta en ciencias naturales, todo lo contrario. Pero dentro de este tipo de fallas, hay algunas que son muy conocidas y que de hecho han sido representadas en Hollywood. Yo veía que, por ejemplo, la falla de San Andreas, hay una peli ultra falopa de La Roca Johnson, donde Los Ángeles es completamente destruido por un terremoto de 10 puntos, Sí. y se abre a la mitad la tierra, porque literalmente la falla de San Andreas es como que atraviesa todo el estado de California y es una división en la tierra. O sea, las fallas Sí, son las partes en las que se dividen las placas. En las que se dividen o se encuentran Ahí va. también. O sea, son tanto grietas como montañas. Exacto. Ok. Y esa en particular es una de las más amenas. Eso me enteré hace poco. De las más amigables. De las más amigables. Los terremotos que puede producir son de segundos, o sea, de 10, 15 segundos. Pueden ser fuertes, pero están registrados en la historia, no son
caóticos a tal nivel. Bueno, hay una falla en la región de Norteamérica que justamente va desde el norte de California hasta la parte de la isla de Vancouver, el sur de Canadá, la zona justamente de la costa oeste, Pacífico, donde se da el encuentro de dos placas tectónicas. En realidad son tres, es la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico, y entre medio de esas dos hay una placa chiquita que se llama la placa Juan de Fuca. Ajá. En realidad hay muchas placas chiquitas en el planeta, pero son las menos reconocibles, digamos. Bueno, esta en particular es una que está siendo metida por debajo de la placa de Norteamérica, la placa, sí, justamente del continente, digamos, norteamericano. La Juan de Fuca. Exacto. Y eso es un movimiento que se llama subducción, porque se mete por debajo. Claro. Bueno, es uno de los movimientos más violentos que tienen las placas tectónicas, y esta en particular está al mismo tiempo del otro lado separándose de la placa del Pacífico. La placa del Pacífico, sabemos, es una de las que más terremotos genera, solamente que del otro lado, Claro, de para Asia, el lado de ¿no? Japón. por Exacto. De Japón, Indonesia, bueno. Bueno, las placas en subducción... Una placa jodida. Jodida. La del Pacífico. Exacto. Yo no puedo entender ni que se muevan esas cosas, boludo, así que... Es increíble. También es la placa que hizo el terremoto de Chile, ese que fue el más grosso de todo en el 60. Sí, pero más al sur, digamos, que se encuentra con otra placa, no me acuerdo cómo se llama. Sí, bien, muy bien, placa andina. Sí, el terremoto de Valdivia de 1960. 10 puntos. Valdivia. 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10, literalmente un 10 de 10. El terremoto de Valdivia, dijo. Fue el de los registrados, ¿no? Fue el más... Sí, más no sé grande. si el más grande. Yo sé que de los últimos 500 años, el de Japón, que es un 9.1, es el quinto más potente mierda. registrado de la historia. Y ese de Chile fue peor incluso. Pero bueno, hay algo importante a la hora de hablar de terremotos que tiene que ver con, bueno, cuál es la infraestructura que tiene un país y las ciudades justamente que se pueden ver afectadas por un terremoto. Ahora, los terremotos que se registran en nuestro periodo en las áreas de subducción de las placas tectónicas son los más fuertes y son además los que generan tsunamis, porque justamente son los que hacen que el mar retroceda Claro. y vuelva sobre la Tierra. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, en esta zona, que es la zona de la subducción de Cascadia, que justamente es una región que se le pone ese nombre por una serie de volcanes que están en esa costa oeste, norte de Estados Unidos y de Canadá, que creo que en español es Cascadios, algo así. Tienen, o sea, en el periodo más reciente no se ha registrado terremotos causados por ese movimiento de placas. Pero está el registro, por así decirlo, oral, el conocimiento de que hubo un gran terremoto en el año 1700. Y esto es no solo... Aprox. No, y eso es lo más clavado en el interesante. 1700. Clavado Ah. 1700. ¿Por qué? Porque hay, además de justamente registros de historia oral, hay árboles que se encontraron en las costas justamente de la región de Oregon, bueno, creo que Vancouver también, Le cuentan los de anillos. cedrón rojo, que justamente el último anillo de crecimiento que tienen se puede llevar a 1699. Y que se encontraron esos árboles justamente con una baja de la marea, o sea que estaban tapados por agua. Entonces, a partir de eso se empezó a especular que el tsunami, el maremoto que había arrasado, había sido tan fuerte como para, bueno, tapar por cientos de años bastantes metros de la costa. Y lo que es interesante de esto es que el mismo fenómeno se registra en Japón, del mismo periodo. Claro. O sea que en el 1700, en esa región, hubo un terremoto de tal magnitud que llegó un tsunami a la otra costa, o sea, a la costa del Pacífico del otro lado.
¿Cuál es la cuestión? Claro, estamos hablando de miles de kilómetros para un lado y para el otro. Exacto. La cuestión es que a partir de esto los geólogos empiezan a estudiar, bueno, y a ver cuáles son los registros que se pueden encontrar justamente en los sedimentos, los distintos, registros de movimientos de la placa. Y se llegó a analizar que hay algo así como un ciclo con el cual se desata la tensión que genera el movimiento de subducción de esas dos placas, que se libera en algo así como de 300 a 500 años. Y que más o menos se le puede poner fecha a todos los terremotos que fueron habiendo en esa zona. ¿Cuál sería la cuestión de esto? Bueno, que lo más probable, y por lo que hoy en día se analiza mucho esa región, es porque, en nuestro periodo histórico, lo más probable es que se desate un nuevo terremoto. Ya estamos dentro del rango de los 300 años. Exacto, hace 323 años. Claro, pero es más o menos entre 300 y 500. Y 500, 400 y pico, 500. Eso hizo que, hace ya un par de años haya un control, y de hecho yo me encontré buscando un poco de información con que hace semanas nada más, vieron ahí un movimiento donde en la región esa está saliendo como una presión desde abajo del mar que larga ahí unos jugos térmicos abajo del mar. Tipo los geysers. Claro, un tipo geyser, pero en esa unión de las placas. Que sería uno de los primeros movimientos, cambios registrados en el área en el último tiempo. Hablando de terremotos. ¿Fue Martín? ¿Pasó Martín? Martín venía a hablar de terremotos. Y que eso sería ya, por ejemplo, un dato que hace que los científicos estén alertas a qué es lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque literalmente dicen, si un terremoto se desatara en esa región, sería mínimo de 9 puntos. O sea, de la escala de Richter, de los más altos. Claro. De vuelta, terremoto de Japón 2011, el de Chile. Y vive gente además ahí, pues la costa oeste. Exacto. Y el otro problema es que justamente es una costa muy poblada, con grandes ciudades, varias grandes ciudades, que además no tienen... San Francisco, por ejemplo. Sí, o sea, de Seattle, claro, Vancouver, no saben nada de terremotos. No solo que no saben nada de terremotos, sino que se sabe, digamos, que esa es una región donde hay posibilidad sísmica, solo que no es frecuente, no es como en Japón que vos sabés, o sea, que ya los tipos son los que le dieron nombre al tsunami. Claro. Porque existe, durante toda su historia tuvieron que afrontarlo. Bueno, acá es un fenómeno que ocurre, que literalmente desde la conformación del Estado estadounidense no hubo un gran terremoto en esa región. Pero si lo hay, es un terremoto de la puta madre. Y ninguna de esas ciudades está hecha, nada de la infraestructura. De hecho tienen, puentes de ladrillo así como... re lindos, re estéticos, tradicionales. Todo rígido. Claro, que al más mínimo temblor, nos vemos el puentecito, no se puede ir nadie de la ciudad. Y de hecho ha generado movimientos tipo, vecinales para pedir que, acondicionen de alguna forma a las ciudades, porque sería un episodio de realmente colapso civil, muchas muertes, solo con el terremoto. Ni hablar. Todo lo que viene después. Que puede significar después, exacto. Es, un fenómeno interesante que a mí me parece... Es Estados Unidos, yo un poco me río por la ironía también de que tengan todas sus pelis dándole épica. Mirá si ocurriera el fin del mundo justo en Estados Unidos. Y nosotros lo salvamos. Claro, y lo tienen en realidad, lo tienen bastante servido, porque tienen justamente uno de esos puntos calientes del planeta donde si ocurriera, y que probablemente ocurra en nuestro periodo cercano, sería un fenómeno muy duro. ¿Eso ocurre de un día para el otro?
Es lo que no se sabe en realidad, por eso se lo vigila, digamos, se lo controla, que es esto que te digo, bueno, encontraron que hay un movimiento en el mar. Pero ahora igual que... cualquier... O sea, también que ya lo están buscando tanto, cualquier cosa que encuentran es eso. Capaz. O sea, capaz que siempre hubo y nunca buscaban en realidad. Claro. No, esto igual tengo entendido que se conoce de la posibilidad de terremoto hace, no sé, 60 años más o menos. O sea, que se vigila cuál es el estado de esa región. El problema es la cuestión de la infraestructura. Claro. Porque yo pienso en Japón. Japón en 2011 con el terremoto quedó hecho mierda y así todo ya tenía un montón de preparación. O sea, no se derrumbaron los edificios porque ya estaban preparadas los cimientos, el tipo de material, etcétera. Ni hablar de los planes de evacuación. La mejor ingeniería antisísmica era la de los Incas al final, ¿o no? Mal, es cierto. Tenían ahí toda la preparación. Y sí, lo que pasa es que cuando... Le erraron en otras cosas, capaz. Sí. En el calendario. Dicen que los otros pueblos no los querían mucho a los incas. No, que eran bravos. Sí, los tenían un poco pisoteados al resto de, el imperio, ¿no? Los costos de ser el imperio. Y lo mismo le estaría pasando a Estados Unidos, los costos de ser el imperio. No tiene... Biden no hizo infraestructura antisísmica. Por lo menos sin estructura antisísmica. Sí, sí. O sea, el peor de los mundos. Claro, sí. Sos imperio y no tenés... pero libertad. Te puedes comer una buena hamburguesa. No, bueno, y me parece que es interesante para tenerlo ahí presente porque además es uno de los fenómenos menos conocidos, me parece, por esto que les digo, o sea, otras fallas geológicas en Estados Unidos que tienen potencial colapsista, están representados en... Tienen mejor prensa, digamos. Sí, tienen mejor prensa y son menos potentes, por así decirlo. Esto de la duración, por ejemplo, de los terremotos, un terremoto de zona de subducción, como el que podría ser ahí, tal como fue el de Japón 2011, suelen durar 5 minutos aproximadamente. Lo cual... De vuelta, para esto es especulativo porque no ocurrió, ¿se entiende? Pero terremoto de 5 minutos, yo creo que a la ciudad de Seattle la deja hecha trizas, o sea, en el piso. Es como un montón 5 minutos. Y después viene un tsunami, o sea, después viene una ola, que además eso también, el análisis de la potencia, digamos, que tendría ese retroceso del mar, dice que se esperarían olas de hasta 30 metros en Japón. O sea, imagínate en Estados Unidos, claro, del otro lado. Imagínate en Estados Unidos, o sea, ahí al lado, ya queda hasta la mitad cubierto por agua. Nueva Orleans es del otro lado. Sí. O sea, casi todas las catástrofes en Estados Unidos son del este. Claro. Hay una en Yellowstone, un supervolcán. El supervolcán es una caldera, se llaman calderas ese tipo de volcanes, porque justamente no son generados por esto, por como una montaña, un encuentro, que el movimiento hace que surja para arriba el magma, sino que tiene otra lógica, es como que no se sabe bien de dónde viene, pero generan una presión que estallan cada millones de años. O sea, como que acumulan presión, y por eso generan esa forma como gigante de caldera alrededor que tienen. Pero también, esos son, por ejemplo, un tipo de fenómenos que se sabe que explotan una vez cada, eras geológicas. Claro. Como son medios fenómenos de esos de extinción masiva. Claro. Como, bueno, en lo que se conoce del planeta hubieron 3 extinciones masivas. Bueno, alguna de esas tuvo que ver con varias explosiones volcánicas de caldera. Me hace pensar en que ahora se esté moviendo todo abajo nuestro. Llenan todo de ceniza. Despacito, ¿viste? Las entrañas del planeta Tierra están haciendo... Sí. No tiene mucho sentido. A mí me fascina. Yo me fui hace poquito... Sí, pero no tiene sentido que se estén... Si es todo roca
No es todo Pero roca. no es todo ¿Por qué roca, no sí. se queda quieto donde está? Claro, si es una pelota así como un meteorito gigante que Pero se tiene que está andar derretida moviendo. esa roca por dentro. Ese es Entra el... además en agua el núcleo hay mucho calor, entonces. Claro. Y además ahí también afecta el agua, o sea, los océanos. Justamente lo que hacen es enfriar. O sea, hay regiones donde enfrían. Por ejemplo, también afecta el movimiento de las placas tectónicas. Porque una de las cosas que hace que, por ejemplo, no esté todo el tiempo moviéndose, por ejemplo, donde hacen subducción las placas, es la presión de la temperatura. Entonces llega un momento en el cual, no sé, tal vez por un cambio natural de la temperatura, ahí habría que ver si el cambio no natural de la temperatura podría tener algún efecto. Totalmente charca esto que estoy diciendo en este momento. Pero que desate Una guerra mundial. por ejemplo, Que dispare la inflación. una guerra más todavía. mundial de las orcas contra... Los chinos están haciendo un agujero al centro de la Tierra. ¿Qué? Los ¿Qué chinos no están haciendo ¿Qué no los están chinos? están yendo para el espacio, para el Sí, centro. No sé qué. Son Encima si van muy profundo, Son muchos, eso. si van muy profundo salen de este lado encima. Sí, sí, sí. Sí. Creo que era para ¿Vieron que en energía, pero Uruguay no sé. hay un monumento de un chabón que está así mirando para abajo? Y en Corea del Sur está el mismo monumento y es como mirá. que atraviesa todo el mundo. A ver el reidor. No, pero no es un chiste eso, es un hecho de la realidad. Es un dato curioso. Es un dato. O sea, Es se un están ¿sabías mirando. que? Se están mirando cruzando todo el mundo. Wow. ¿Y los chinos qué buscan? Y los Son dedos, lo mismo, ¿no? Los dedos que salen de Uruguay, esa estatua, son los dedos del coreano. No, creo que era energía, pero no sé, viste, los chinos siempre No algún... te dicen. Había- Además no le entienden nada. Están buscando a los hombres lagarto, boludo. Había leído algo que un título que era una hipótesis que era distinta a la de la energía, que era media polémica, pero no me la acuerdo ahora qué era, así que no. Pero no sé. Andan en muchas cosas raras los chinos. Che. El lado oscuro de la luna no estaban buscando también. Lo Plantar. estaban buscando. No, No está. estaban buscando que crezcan cosas. Ah. Sí, Ah, porque no, interesante. en realidad, bueno, van a probar, sí, porque dicen que el lado oscuro de la luna por ahí está protegido de la radiación, porque no le No le da el sol. y hay ahora también de la NASA decir que posiblemente Bueno, haya vida, digamos. Antes de esta temporada de Prendiendo el Fuego, puede la haber. radiación no era un problema en mi vida y ahora empezó a te, ser te ponías protector solar, hasta ahí. hasta ahí. O sea, eso y no mucho más. Y era por el sol, no por la radiación que me ponía. Lo mismo. Claro, el sol. Pero- Bueno, por eso. Claro. Está. irradia. Pero además, si no hay radiación, o sea, ¿qué crece? ¿Qué puede vivir ahí? O sea, si no hay contacto con el sol. No, primero. Claro. No, igual Chan. radiación. Chinos. Ah, Lomo, cuando Chinos. no preparás la columna Chan. misteriosa. No, radiación hay, pero hay habría niveles que no esterilicen, digamos, o sea, que no eliminen toda forma de vida o en realidad ¿Sos hablan chino más de que no querés decir lo que crece en el lado oscuro de la luna? no sé lo que hay en el lado oscuro de la luna. ¿Te financian los chinos? No, ojalá. Para que en cualquier Ho momento Chi nos Minh- cortan la Ho Chi luz de Minh vuelta. te paga a vos? Ojalá. No, pero por ahí hablan más de esporas, digamos, que pueda llegar a haber algún Un fungi. en una espora es como un estadio de supervivencia, digamos, no está vivo, está como durmiente ahí. En microorganismo, digamos, no Claro. no en un hongo, va, que es la... En un hongo lo usa como para Como reproducirse, reproducción, sí. en otro es como un estadio de supervivencia, digamos. Está ahí como Está en- durmiendo, Claro. hibernando. suspensión. Stand-by. Claro. Se modifica todo, bueno. Pero hablaban de eso, ¿no? Hay un poco de radiación, Ajá. y si no, no sé, alguna otra forma de vida que no conozcamos, digamos. Pero lo más probable es sí que sea Monos algo más lunares. parecido acá. Bueno, muy bueno, Flor. Gracias. Me intranquiliza. Sí, sí. Porque de la mayoría de las cosas damos alguna salida, tipo. Claro. O sea, bueno, acá podés cambiar la infraestructura, etcétera, pero me parece que estamos hablando de otras dimensiones. Sí, efectivamente. No es algo que no podés hacer nada. Lo único que a nosotros, desde este lugar del mundo, nos puede dejar tranquilos es que estamos en un lugar muy seguro contra los terremotos. Que yo, argentino.
Yo argentino. Sí, total. Otra coronación de gloria. Estoy en el Tenemos mejor otros problemas. lugar. Incluso tenemos como bastante lugar para irnos para adentro. Sí. Y. No sé, No, igual el es una punto- pregunta que La Plata tengo no, para no. los terremotólogos. ¿La cordillera a nosotros nos cubre o no? Sí. Pero. De un lado. Vos, perdón. No. Claro. O sea, como nosotros si nos vamos tipo para el lado de Bariloche y todo eso, quedás bastante protegido. Pues Chile es lo que se va a inundar. Después Claro. hasta que suba. Bueno, no sé cuándo fue un programa. Me acuerdo Y después La Plata también se va a inundar. que estaba Vélez y había Sí. una, Sí, sí. Ya de hecho, Ya sí. Eso ya sin se inundó. que había la progresión. La Plata iba a estar cubierta de agua en no sé en qué año. Ser los Atlántida. 50, los En 10 años, no. Sí, pero eso ya es por. Por el. Por Bruera. Por por el el- descongelamiento de los... Las Es por el ondas largas. descongelamiento de Claro. de los polos. Porque el Atlántico se va llenando. Claro. Igual eso es flashero porque el Atlántico en realidad está creciendo. O sea, creo que tiene bastante sentido si pensamos en el movimiento de las placas tectónicas, medio de escuela primaria esto, ¿no? Vieron que es como que nosotros nos estamos separando de África. Me constantemente. encantaba. Claro. Que Y nos Esa vamos caja. a encontrar Es del hermoso. otro lado. Ah, bueno, esto era el chivo que iba a tirar, que el otro día fuimos con mis amigos al museo, una salida hermosa, Museo de Ciencias Naturales, con libreta universitaria, pueden pasar gratis. Sí. No lo sabía, la pasé muy bien y está muy bueno el recorrido, cómo te muestran todo lo del movimiento de las placas tectónicas. Y es perfecto, o sea, claro, el Atlántico va creciendo y tiene sentido. Si encima estamos haciendo que se derritan los polos, se va llenando cada vez más de agua y bueno, sí, efectivamente Buenos Aires eventualmente va a quedar inundado. Sí, es irse para el medio, Qué como dice lástima, Pluma. boludo. Una ciudad Sí. tan linda, Llena de gente agradable. tapada de agua. Y sí. Pero bueno, ya ahí sí tiene que ver con el cambio climático. No, es algo a lo que se puede hacer algo, pero Ya es medio tarde. es medio tarde, sí. Es más reducción de daños Así, que otra así Bueno, es cosa. vos como sabés que, deben terminar las secciones del colapso. Desesperanzante. O al menos a donde te Claro. deben conducir. Sí, salí acá y A la te idea de tomás que es 5 tarde. birras más, porque total no hay mañana. ¿Dónde Bueno, está Sergio Massa? yo el otro día... A ver, eh, Martín. ¿Cómo afecta esto a la candidatura de Sergio Massa? Le iba a preguntar a Flor, pero no te quiero comprometer. Por eso Domingo quería pasar la capital a Córdoba. Bueno, Alfonsina Viedma, pero me parece que Viedma también se va a inundar todo, ¿no? Porque Claro, está ahí. no. Bueno. Está igual en la costa, es lo mismo. Yo iba a traer una noticia, después no la iba a traer porque me bardearon, vos sos Team Verano, esto de... ¿Vos sos no sé qué? No, porque Repetilo, verano. repetilo. Sos, vos nombraste el derretimiento de los polos Sí. y lo que salió también es la noticia de que las previsiones para el derretimiento total del Ártico se adelantaron 20 años. Sí. O sea, en realidad lo que pasó fue que, según la ONU, iba a empezar a pasar a partir de 2050, que en la estación cálida se derrita completamente, y un grupo de científicos publicaron un paper que dice, no, esto va a ser a partir de 2030, o sea, mañana, pasado Sí. mañana. Sí. El próximo gobierno. Claro. Vale aclarar que, en esto también, yo argentino, el Ártico no es como la Antártida, que la Antártida es un continente. O sea, abajo de todo el hielo hay, Tierra. claro. El Ártico no, es una masa de hielo, digamos. Sí. Entonces se puede, eventualmente se puede derretir por completo, que sea todo agua. Bueno, y eso, producto del cambio climático obviamente, empezaría a pasar muy pronto, en algunos años, una vez por año, obviamente, en la estación más cálida. Pero, no sé, acá los que saben, que si me van a corregir, lo que yo leí es que el riesgo que trae eso no es tanto el nivel del mar por el derretimiento, sino que El agua. no, Ah. también tiene que ver con la radiación, que el hielo capta La luz. refleja, Refleja. exactamente, y que al no estar el hielo pega más directo la radiación, entonces eso acelera Claro. como que el riesgo posta es ese, ¿no? Y que en realidad el nivel del mar no afecta tanto porque en realidad es el mismo volumen, o sea, el hielo ocupa Claro. el mismo volumen que el agua, No. Claro. que el agua derretida. Que el No, hielo derretido. No. Un poquito. El hielo ocupa más. El hielo ocupa más. Por eso flota. Claro. Pero denso. Y el otro riesgo es Pero que todos los bicharracos que están congelados ahí, virus contenidos, Claro. se liberan y te contagian y no tenés Nuevas pandemias. defensas y claro.
no la contás. Eso es más la del permafrost, La del ¿no? permafrost. Sí, Siberia. Que Claro, eso ya está registrado. Igual acá ya llevamos tranquilidad, que vamos a alargar cientos de mamuts a que pisoteen todo el permafrost. Muy bueno. Está, bueno, eso estaba frenado. Se lo llevaron al No mamut. me la conté. Porque con la guerra, boludo. Por Se fueron toda la mierda de Rusia. Todos los mamuts. Todos los científicos, sí. Se llevaron al mamut. Están pobre. matando los mamuts al frente de batalla. Ahí están yéndose todos los economistas. Uh, Una buena noticia, en cualquier Bueno, contexto genial. es una Siempre buena noticia. Economista yéndose es celebramos. Ahí se va. Desde Al esta fin una- tribuna Al apoyamos. fin una buena noticia en este país. Yo la que traía iba en ton con la tuya. Porque la ola de calor, obviamente. Ola de calor, hemisferio norte. Claro.